La ciudad de los más allá de una realidad mística. Autor Roberto Corredor Hernán Bracho. Los magos han hecho descripciones sobre antiguas filosofías que han tenido existencia entre algunos marcos de lo espiritual. Entre estos conceptos, existe una posible realidad sobre algunas almas que han tenido antiguamente un principio sobre el desarrollo de antiguas tecnologías que han pertenecido al principio sobre los antiguos saltos en la realidad de los magos o los gremios. La existencia de estas culturas provino de un antiguo linaje de muchos pueblos que han existido. La filosofía mágica describe que antiguamente ha existido un principio sobre estas culturas y que según haya tenido algún tipo de desarrollo como la creación de antiguos artefactos que tienen entre sus alrededores una función de crear una especie de energía altamente fortalecida por antiguos principios de lo primordial. Desde hace algunos años estas culturas han creado un principio sobre algunas realidades que antiguamente han tenido existencia entre los millones de años y que según parece ser parte de un proceso entre lo fundamental y lo metalúrgico. La existencia de la antigua ciudad de los Altos ha tenido como principio una fundación de antiguos elementos como la eternidad y la existencia de un posible universo oculto. Según los magos del pueblo de Turaminar, este principio fue parte de un antiguo elemento que ha tenido existencia y que antiguamente fue descrito por antiguos filósofos o pensadores de la mítica ciudad de Agnot. Estos principios fueron perteneciendo a alguna filosofía que antiguamente fue construida por antiguos pueblos que han tenido algún tipo de creencia o de credo en común. La filosofía de los Altos describe a un antiguo pueblo llamado Siralis o Sirelis. Siralis fue una antigua capital construida por antiguos pueblos que habían llegado de una tierra altamente contaminada y que antiguamente fue forjada por antiguos colonos. Sirelis fue descrito como la segunda capital porque según sus principios esta capital fue parte del mismo principio que había tenido como desarrollo un parámetro sobre algunas creencias de lo antiguo, parte de una ciudad principal que había tenido durante muchos años una creencia sobre algunos mundos que antiguamente estuvieron existiendo entre la realidad de lo metafísico. Se cree que antiguamente esta ciudad fue construida por algunos miembros de la raza de los Surtarus y según otros descritos de la filosofía mágica esta ciudad fue una antigua colonia construida por colonizadores desde hace algunos millones de años. La filosofía de los Altos ha tenido entre otros principios una realización sobre antiguos principios filosóficos que han tenido como punto importante una vinculación sobre algunas creencias entre el marco de lo esotérico. El esoterismo de los magos entre la ciudad de los Agnot es descrito como una filosofía sobre unos antiguos principios que han tenido existencia desde hace 3000 años. El esoterismo de los Agnot fue expandida por algunas partes de la misma ciudad. Sirealis fue antiguamente una de esas ciudades donde había existido ese tipo de marcos sobre lo esotérico y lo espiritual. El principio de Sirealis fue antiguamente una vinculación con los antiguos principios de la realidad y su función para una sociedad altamente desarrollada. Sirealis construyó sobre estos principios una realidad de lo que antiguamente fue conocida como la enseñanza hacia los altos. Desde hace algunos años existió la antigua creencia de que muchos magos podían construir un principio sobre la misma realidad o el universo. El templo más grande que fue antiguamente construido entre la cultura de Sirealis fue la del dios de la luz. Este templo tuvo como nombre una enseñanza que ha tenido mucha importancia y es la de construir una sociedad en donde muchos discípulos no puedan usar las artes marciales para un fin oscuro, sino para un fin sumamente importante y es la de construir una religión o ideología basada en el respeto hacia las tradiciones o hacia los altos. Entre esta realidad existe un principio sobre en el cual muchos magos describen sobre una escuela de filosofía y un principio sobre la misma verdad espiritual. Esta escuela fue antiguamente conocida como el gremio de los dragones. El gremio de los dragones existió desde hace algunos años cuando los mismos oscuros habían llegado con un plan para la exterminación de la magia. Este gremio fue fundado a mediados del siglo XIV cuando los magos habían llegado a construir un mundo en el cual podía tener existencia un principio alta fortalecido por del pueblo celestial. Este principio se le conoció como el ojo de lo espiritual o el ojo de la luz. El ojo de la luz es una filosofía sobre algunos mundos que antiguamente han sido construidos por muchos magos entre la misma realidad. Sirealis fue también conocida por tener este principio en el cual muchos pueblos han tenido como base para su filosofía. Esta filosofía tuvo como principio la existencia de un gran sistema que lleva como nombre el centro del ojo o el ojo que todo lo puede ver, lo cual nos recuerda a un poco a el ojo de Dios. El centro del ojo fue descrito como una filosofía para la creación de un principio primordial. El ojo de la luz, que también forma esta filosofía, ha sido mencionada en algunos principios. Las colonias habían tenido como ejemplo a una antigua ciudad sumergida llamada Omatar. Omatar es descrita como una ciudad que antiguamente fue parte del mismo principio que los altos. Esta ciudad fue antiguamente una parte importante de los textos de filosofía porque según su principios había tenido como parte fundamental una realización entre otras culturas
culturas de las ciudades ideales ha tenido entre otros principios una construcción sobre antiguos templos que han tenido existencia y que antiguamente han sido parte de una religión que ha tenido más de 1 millón. Esta religión fue conocida como el Gran Camino hacia el Portal o la Gran Ascensión. Entre esta religión existe una posible vinculación con el principio de iluminarse o de una posible existencia entre algunos magos. La existencia de estos principios fue antigua como una parte importante para la creación de una antigua tierra que ha tenido más de 1 millón de años. Esta antigua tierra fue un antiguo continente mítico que durante más de años creó una sociedad basada en construir una filosofía sobre la existencia de una misma realidad unidas idealis. Como recordamos, también tuvo su desarrollo desde hace algunos cientos de años, pero en esta tierra al igual que las otras, existió un principio sobre algunos puntos que antiguamente han tenido balance. El desarrollo de esta cultura fue conducida a una evolución sobre la misma vida y la realización sobre el mismo principio de lo espiritual y metafísico. Con esto sobre la magia filosófica, los pueblos han tenido algún tipo de desarrollo entre la función y por supuesto la misma realidad que ellos han estado construyendo desde hace algunos millones de años atrás. El avance sobre esta filosofía, la existencia de estos principios, fue entre otros conceptos como una realidad altamente construida. Sin embargo, los principios sobre la existencia entre la vida después de la muerte aclararon sobre alguna verdad entre los principios de la magia elemental. Los mismos magos describen entre estos principios las ciudades idealis, fue la que también tuvo una construcción sobre la filosofía y la existencia del más allá como tema principal. Entre este tema se debatió sobre cómo antigua fue desarrollada ese principio y de cómo un cierto punto importante entre la filosofía y la existencia de la realidad. Los magos describen hay una vida después de que el mismo elemento haya trascendido hacia otra existencia. Entre esta descripción, ellos mencionan sobre un sitio en el que después de largos años el mismo elemento pueda otra vez a reencarnar o a renacer. Los magos lo llaman el preludio después de la vida o de existir. El preludio es un principio sobre en el cual muchos elementos o llamas puedan trascender hacia otra existencia. Según estos temas descritos, el preludio acontece después de que muchos elementos hayan pasado de existir entre otra vida. Cuando una llama se apaga, entonces hay un sitio en donde muchos elementos puedan existir como una realidad. Después de esto, esa llama deja de habitar en ese palacio y entonces ocurre que reencarna en otra vida o en otro universo distante. El preludio fue conocido antiguamente como un principio sobre en el cual muchos elementos puedan existir a través de una sola realidad. Para algunos magos este principio fue construida para llevarlos a un nuevo tipo de creencia. En lo particular, para muchos magos que hayan vivido entre las sociedades, incluso una manera de realizar un camino altamente espiritual. Este camino puede conducir a un plano en donde pueda existir cualquier tipo de alma. La filosofía de los magos es antiguamente un principio mucho más desarrollado y avanzado que otros que hayan tenido existencia. Esta filosofía fue principal parte de un proceso para la realidad y la creencia. Entre algunos años que han existido, esta creencia se le conoció principalmente para la construcción de una religión en común y es la de los mismos magos. La filosofía mágica está construida por algunos principios que han tenido existencia y que antiguamente han sido parte para un proceso descriptivo. La descripción sobre esta filosofía es que a pesar de eso ha tenido más de 1 millón de años. Al final de estos principios fue que antiguamente los magos habían realizado un camino para la preparación de muchos temas sobre lo espiritual. Los magos han tenido por más de 1 millón de años la realidad de ver estos antiguos principios y de construir alguna parte importante para la misma realidad de estos antiguos pueblos que han tenido más de 1 millón de años. Sin embargo, ya que ha sido para una sociedad en común, esta filosofía ha tenido la certeza de conducir algunos principios como parte de un sistema que ha estado existiendo bajo algunos principios fundados. La misma realidad de los altos también ha sido parte de estos temas, y pensándolo bien, ya que existe otra realidad sobre otros temas que han estado bajo una descripción obvia construida. Más allá de eso, existe o no algún principio en el podemos tener algún tipo de creencia.